Se cuenta que en 1905 un grupo de intelectuales, entre ellos Augusto C. Cuello y Rómulo Ernesto Durón, ven sus esfuerzos cumplidos como miembros del Comité Cervantino, al iniciarse la construcción del Teatro Manuel Bonilla, en ese entonces llamado Teatro Cervantes, en honor a los 300 años de la obra Don Quijote de la Mancha, escrita por Cervantes. Nelson, gracias por aceptar esta invitación para hoy hablar sobre el Teatro Manuel Bonilla. En sus inicios no estaba considerado que existiera en esta ubicación, sino que en otra. ¿Cómo surge eso? Inician su construcción, ¿verdad?, en la orilla del río Grande o el río Choluteca, bien, donde esta zona aproximadamente en la actualidad sería la isla. Un huracán, unas tormentas en el año 1906 arrasan casi con todos esos inmuebles cercanos al río, y por lo tanto no se concluye esta obra del Teatro Cervantes y queda instalado en una cierta parte a paredes, digamos, la fundación y las paredes nada más, y entonces el huracán casi acaba con la totalidad de esta obra y se decide entonces abandonar ese proyecto y buscar otro lado donde se pudiera instalar este teatro, ¿no? Y es entonces que continúan todo este montón de gestiones para construir un teatro nacional y ubican un espacio en el barrio bajo de Tegucigalpa, que es donde hoy estamos, para instalar entonces el Teatro Manuel Bonilla. Bastaron entre 4 a 5 años para finalizar la obra tan esperada por la comunidad tegucigalpense. Llega el momento de la inauguración. Las puertas del Palacio Cultural se abren y dejan ver el lujo y la modernidad. Para los años de 1912, en este gobierno del general Manuel Bonilla, de nuevo se organiza este comité cervantino, identifican este espacio y se diseña y se les da la tarea de elaborar este edificio, ¿no? Se diseña la obra, el diseño por un arquitecto francés de apellido Bourgois. Él diseña todo lo que hoy tenemos como Teatro Manuel Bonilla, y también con el aporte ya que coordinó esta construcción, un ingeniero de origen catalán llamado Cristóbal Prats, es los que llevan a cabo la obra, y en sus interiores, ¿no?, se le dio la tarea también a un artista hondureño, el pintor Carlos Zúñiga Figueroa, que es el encargado casi de toda la decoración de este teatro, ¿no? Entonces, por ser los diseñadores de origen europeo, el teatro se inspira también en teatros franceses. Bien, por ejemplo, entonces eso vamos a tener una relación con el estilo artístico europeo de ese tiempo también, lo que hoy tenemos como teatro. Entonces se sigue en toda esta construcción, y aproximadamente ya para el año de 1915 el teatro estaba totalmente construido y se inaugura un 15 de septiembre de 1915. Se inaugura como Teatro Nacional y posteriormente se le da el nombre de Teatro Manuel Bonilla en honor al presidente que acompañó y apoyó la creación de este edificio. La edificación llegó a tener tal relevancia que además de las actividades culturales en este recinto, se realizaron destacadas ceremonias de carácter político, como la toma de posesión del gobernante Juan Manuel Gálvez, varias sesiones del Congreso Nacional, entre otros. Y el teatro también tuvo un aspecto político muy importante. Sirvió como, podríamos decir, como congreso o como lugar para reunión de consejos de ministros. Están todos los datos de los momentos cuando todavía la casa presidencial no estaba terminada en su totalidad, entonces la reunión de consejos de ministros era en el Teatro Nacional Manuel Bonilla. Y también muchas tomas de posesión de algunos presidentes como Rafael López Gutiérrez se realizaron en este teatro, y también se dice que la toma de posesión del presidente Juan Manuel Gálvez en 1949 también se realizó en este teatro. Entonces es un recinto cultural muy importante desde su fundación en el año 1915, en el que ha albergado diferentes eventos políticos, sociales, económicos también, de reunión de estos consejos de ministros, pero sobre todo es importante desde un punto de vista cultural, para lo cual fue creado y que ha tenido una continuidad histórica y que sigue en función en la actualidad,
en el cual se han formado grandes también personajes de la historia hondureña en el teatro, como Mercedita Sagurcian, que han sido destacados. Entonces este teatro ha servido también para eso, ¿no? Lo más importante, además de ser una bella edificación, es también su fin principal, el cual se ha mantenido a través del tiempo, que es crear arte y cultura. La arquitectura de la edificación fue inspirada por las construcciones culturales europeas, específicamente de Francia y España. Con el tiempo, el teatro sufre una serie de modificaciones, sobre todo en su fachada. Y nos ubicamos en la fachada del Teatro Nacional Manuel Bonilla, que es el área que más ha sido modificada, según hemos estado dialogando con Daniel, ¿cierto? Así es, Ana. Esta fachada que podemos apreciar actualmente es una fachada de estilo renacentista, pero para su concepción original, el arquitecto Bourgeois y el ingeniero Prats lo diseñaron como un estilo historicista. Este estilo era basado básicamente en el diseño griego, el cual se componía de una fachada bastante parecida a lo que es el Partenón. ¿Por qué? Porque este tenía seis columnas de estilo dórico en el frente y era rematada por un frontón triangular que a su vez en el tímpano es la parte de adentro del frontón, tenía las insignias del Teatro Manuel Bonilla, que eran compuestas por una T y una B. ¿Y a quién se le ocurre hacer este cambio? Bueno, este cambio fue hecho durante el Cariato. El presidente Carías entonces ordenó que se modernizaran los edificios del Estado, y fue entonces cuando surgió este diseño a cargo de un arquitecto de origen italiano, Arregué, en el cual concibió un estilo renacentista. Como podemos apreciar, dio mayor prioridad al muro. Así era el estilo renacentista, ellos priorizaban el muro, ya que podemos apreciar una fachada lisa, que no tiene mucha volumetría, con excepción de los balcones. Algo de destacar, Ana, de este edificio es que está hecho netamente con piedra rosada. La piedra rosada es un material vernáculo de la región, que podemos apreciar en muchos otros edificios dentro del centro histórico. Y podemos ver esas vetas, esas estrías que tiene horizontales, también hechas de piedra rosada, la balconería, las ménsulas que sostienen los balcones, y justo ya en la parte más alta del frontón podemos apreciar esculturas que simbolizan tanto la música como la danza. Daniel, nos ubicamos en el vestíbulo del Teatro Manuel Bonilla. ¿Qué podemos observar acá? Así es, Ana. Nos ubicamos en el vestíbulo, que para la tipología de teatro es llamado foyer. Entonces, en este foyer del Teatro Manuel Bonilla, Teatro Nacional, podemos encontrar diferentes elementos, tanto ornamentales como estructurales. Entre los ornamentales podemos apreciar el cielo falso, que tiene la estructura vista de vigas, y entre ellas podemos apreciar diferentes motivos geométricos con intrincados diseños que son de yesería. Además, podemos observar elementos como la ventana, que sirvió en un momento como la taquilla, la boletería, podemos observar así, por eso son de esas dimensiones tan pequeñas. Además, podemos observar pilastras, son especie de columnas, nada más que no son estructurales, simplemente son ornamentales. Y ya meramente las columnas, que son de tipo dórico, del orden dórico de los griegos, en la que podemos apreciar su diseño con el capitel, el fuste con su énfasis, y que podemos observarlas también en sus pares ya para entrar a lo que es la sala de las butacas. En efecto. ¿Cuál es la influencia que tiene esta construcción? La influencia que tiene es neoclásica o historicista.
Es una influencia que se usó bastante para dar un lenguaje institucional. Lo usaron mucho en diferentes estados alrededor del mundo y que precisamente quería dar ese lenguaje de estado, de institución, de poder, de democracia, que era lo que reflejaba en su momento y lo que ellos querían dar a conocer a la gente. Claro. Y usted nos comentaba que eso se toma de los griegos, el diseño este. Correcto. Para los siglos XIX y XX, diferentes estados, como le mencionaba, retomaron estos órdenes, los órdenes griegos, los órdenes romanos, que ellos, era la arquitectura ya propia de ellos, pero ellos lo retomaron con ciertos cambios, un poquito ya más modernos, pero que básicamente conservaban todos los elementos, las columnas, los tímpanos, los frontones, las guirnaldas, elementos ornamentales. Pasando del foyer, podemos acceder a los corredores. Estos corredores son formados por las paredes elípticas, que son bastante singulares de este teatro. Bueno, al menos aquí en Honduras creo que no hay paredes de esta forma elíptica, y son lo que le dan esta forma así como curvilínea que se puede apreciar. Además podemos apreciar que cada platea tiene su propia entrada independiente, son puertas de madera de color, y además podemos observar los vanos de la ventanería, que son originales del diseño del arquitecto Bourgeois y del ingeniero Cristóbal Prats, y que están en serie, y que son los que le dan la iluminación natural y ventilación que son requeridos en todos los espacios. Además podemos observar que acá es un diseño de cielo en lámina repujada, que es todavía más intrincada de la que vimos en el vestíbulo, y que se puede apreciar a lo largo de todo el corredor. Y todo esto, como ya lo hemos mencionado antes, es original. Es original, con excepción de que, salvo otros estudios, con excepción del piso. El piso sí es una intervención que calculamos que se hizo entre las décadas 70 y 80 del siglo pasado. ¿Se conoce por qué se hace ese cambio? Todavía no tenemos, pero estos edificios han sido a lo largo de la historia, para no beneficio de ellos, han sido intervenidos, aunque no en su gran mayoría, pero sí cambios sustanciales. Digamos, el piso, el único que tengo conocimiento que es el original es el que está en el segundo nivel, que eran pisos que hacía un diseñador que fue muy famoso aquí en esas épocas, de apellido Bellucci. Acá podemos observar el acceso al escenario principal. Mencionarle, Ana, que esto originalmente fueron los camerinos. Estaban aquí flanqueando el escenario y de aquí salían los artistas directamente al escenario. En una intervención posterior, los camerinos se pasaron en la parte posterior del edificio. Esa parte posterior no era propiedad del teatro, sino que fue adquirida en su momento por el Estado, y ahí fue donde se construyeron los camerinos, y aquí ahora están las salas de equipo. Y se nota que existía el acceso. Exacto, sí, todavía se pueden ver que están tapándolo, creo que esto es plywood o algo así. Y por acá podemos apreciar ya lo que es en sí el escenario y las bambalinas, que es, creo que al final, la parte más importante del teatro, ¿verdad? Donde podemos soñar y ver representaciones que en otros espacios es imposible. Correcto, que se han habido de todo tipo, ¿verdad? Han habido ballets internacionales,
puestas en teatro internacionales, nacionales, óperas. Estos son los pisos Bellucci que yo les mencionaba, que ya sí tienen su diseño, ¿verdad? Claro. ¿Y qué detalles vemos acá? Los detalles que podemos apreciar son la estructura vista, otra vez, pero esta vez remarcadas con unas pequeñas molduras. Y dentro de los espacios que quedan entre la estructura están elementos con diferentes motivos geométricos y bien intrincados en su diseño también, que son de yesería, de yeso. Podemos apreciar el candelabro original para cuando fue construido y unas pequeñas arcadas con columnas jónicas. Estas columnas jónicas cuentan también con su pedestal, con su basa. Y en el piso podemos ver un piso Bellucci, que para la época eran los pisos que se mandaban a hacer especialmente, eran los pisos mejor diseñados por el señor Bellucci y que tenían un diseño bien particularizado para cada edificio. Juega con la geometría. Exactamente. Él hacía mucho juego de la geometría. El interior del Teatro Manuel Bonilla resulta todo un espectáculo por sí solo. La comodidad, la elegancia y la magia que se respira simplemente trasladan al visitante a otra época. En esta sala de butacas está flanqueada por las tribunas, en este caso, que son dos tribunas, la de la primera planta y la de la segunda, la cual consta de 36 plateas, y la platea principal, que es la presidencial. Además, frente a toda esta distribución que le acabo de describir, está el escenario principal y tras de él están los camerinos que son propios de los artistas. Arquitectónicamente hablando, cuando un diseñador es contratado para un trabajo como este, ¿cuál diría usted que es el trabajo inicial? ¿Por dónde se empieza para luego poder ver esta majestuosidad? De acuerdo. Sí, como le comentaba, en la arquitectura se comienza por la planta de distribución, por lo general. La planta de distribución que le acabo de describir, para luego hacer los alzados. En los alzados nosotros diseñamos las fachadas casi simultáneamente al interior. Digamos, aquí en el interior podemos apreciar, como le escribía, las tribunas, las cuales están conformadas y tienen cerramientos de balaustradas. Estas balaustradas tienen hojas de alicanto como ornamento, que son hechas por lo general de yeso, en este caso. Mientras que podemos apreciar también ménsulas que tienen escamas y tienen hojas de alicanto flanqueándolas, y también hojas de guirnalda que rodean todas las tribunas, como podemos observar. Además, cada tribuna tiene su entrada principal, que también está remarcada por las mismas guirnaldas. Además, en este caso tenemos el escenario principal, que tiene unas dimensiones de 26 metros por 12 de altura. Un dato importante es que en el frontón que podemos observar allá, para cuando fue construido, el arquitecto Prats y el arquitecto Bourgeois, que son los ejecutores y diseñadores en conjunto, contrataron al pintor Rodolfo Zúñiga, que hizo una pintura en el frontón, como le decía, que trataba de las carabelas y su llegada al puerto de Trujillo, y donde se podría apreciar a Colón. Por desgracia, pues se perdió la pintura, o habría que hacer un estudio para ver si todavía se encuentra ahí, un estudio de Calas, para ver si todavía se encuentra la pintura.
ese sería otro tesoro dentro de un tesoro ya arquitectónico como este, porque estamos hablando de una pintura que representa parte de la historia de Honduras. Correcto, sí. Además de que son pinturas de pintores, valga la redundancia, destacados, son originales del teatro y tienen, en caso de que todavía estén, mucho valor para lo que es este teatro, que es de las categorías más altas como valor que tiene dentro del Distrito Central y además a nivel nacional. Entre la elegancia, el lujo y la belleza del Teatro Manuel Bonilla, recibió la máxima categoría que se le proporciona a una edificación histórica. El propósito de esto es resguardarla y mantenerla lo más apegada a su diseño original. Estas categorías, nosotros tenemos una metodología en el Instituto Hondureño de Antropología, por el cual destacamos diferentes aspectos de cada edificio. Son aspectos físicos, como no físicos, o como nosotros le decimos, intangibles. Dentro de estos aspectos físicos o tangibles están los que le acabo de describir, la planta de distribución, los elementos, que le acabo la fachada, todos estos estilos que le dan la forma al edificio. Mientras que los elementos no tangibles son los sucesos que han pasado acá, y sucesos históricos, políticos, de fiestas religiosas, de fiestas civiles, todos culturales. Todos esos elementos se toman en cuenta a la hora de darle la categoría A, MN que tiene este edificio. Luego hay otras categorías B, C, D. ¿Y qué quiere decir AMN? AMN quiere decir A, o sea, la máxima categoría, y además con el aditamento de MN, o sea, monumento nacional. O sea que tiene relevancia nacional, no solo regional. Durante 105 años, la edificación mantiene sus puertas abiertas para el disfrute del arte, en sus diferentes expresiones, manteniendo así el propósito para el cual fue construido. Para el manejo del Teatro Nacional, nosotros presupuestariamente dependemos de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, que ellos son los que cubren los costos operativos, los sueldos, mantenimiento, algún tipo de reparaciones, ellos lo suplen. Y por otro lado tenemos donaciones en especies, hacemos gestiones con instituciones que trabajan haciendo espectáculos en el teatro para que donen cierto tipo de cosas que la dirección no nos pueda suplir por el tema de presupuesto. Pues aparte de eso, nosotros no hacemos producciones, sino que prestamos el espacio para que la gente pueda hacer sus espectáculos y se cobra un valor de 5.000 lempiras por uso de 10 de la mañana a 6 de la tarde en días de martes a sábados. Esos son los días que el teatro está abierto para espectáculos. Los lunes tratamos de que el teatro se mantenga cerrado para mantenerlo tranquilo y que vuelva a su atmósfera relajada. Y pues lo que se cobran son prácticamente 5.000 lempiras, que podríamos decir que es menos del 10% del costo total por el valor que en realidad costaría alquilar el teatro. Y miro Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos. La verdad es un privilegio. De los 7 millones y más que hay en Honduras, solamente una persona es la privilegiada para trabajar en este espacio. Y es el mejor lugar, para mí es el mejor lugar porque disfruto lo que hago, cada día es algo diferente, no es algo monótono. Obviamente la parte administrativa pues es muy repetitiva, pero cuando empezamos a ver la logística de los espectáculos, la producción, los montajes, todo eso cambia. Aparte que es un reto porque es un espacio con más de 100 años, entonces hay que mantenerlo lo más que se pueda
en la atmósfera de lo que era antes, pero tenemos que mantenernos en la tecnología de punta o por lo menos ir a la par de los teatros a nivel mundial o a nivel centroamericano para que espectáculos extranjeros se puedan presentar aquí. Entonces hay que buscar ese balance de saber mantenerlo tal y cual lo tenían en los años 1915 y mantenerlo actualizado en el tema del equipo. Para el uso de las instalaciones se cuenta con 2 reglamentos, uno para las compañías que montan los espectáculos y otro para quienes asisten a disfrutar de los mismos. Tenemos 2 reglamentos, un reglamento que es para los usuarios del teatro, que son las personas que hacen las producciones. En eso incluye que los espectáculos tienen que ser 100% artístico-culturales, eso incluye teatro, danza, música. No se permiten certámenes de belleza, no se permiten premiaciones. En un tiempo no se permitían conciertos populares, pero en este momento hemos hecho una apertura porque hay cierto tipo de conciertos que son populares, pero se pueden hacer en este espacio. Entonces tenemos que saber cómo un poquito diferenciar eso. Igual cuando se hace uso del espacio, del escenario, pues evitar clavar en el piso, con el tema de los telones de la caja escénica, ¿verdad? Que son los telones negros, pues tratar de cuidarlos lo más que se pueda. Y el otro reglamento que es para los visitantes, para el público general que viene. Cuando son estudiantes les pedimos que no vengan con mochilas, que no vengan con lápices, que no traigan cuadernos. Les revisamos que no entren con comida, ni bebida, ni frutas, ni chicles, porque es un espacio como bien difícil de mantener en el sentido que hay una alfombra y la alfombra, el sentido de la alfombra es que la acústica del escenario pueda llegar hasta el público, ¿verdad? Entonces, si no la cuidamos, no vamos a tener después ese insumo que muchas veces piensan de que es lujo, pero la verdad es algo que se necesita en la parte técnica. Y pues igual al público general le pedimos que no entre ni con líquido ni con comida a la sala del teatro, que guarden silencio, que eviten las fotos con flash, porque venir al teatro es venir a ver una película no en 3D, sino que una película en real, ¿verdad? En la vida real. Entonces, el ruido de una bolsa, de un papel o la luz de un flash o de una cámara puede distorsionar lo que el actor esté haciendo, ya sea danza, música o el mismo teatro. Entonces, para evitar eso, se piden esas cosas y también pues para mantener el espacio. Sobre el escenario del Teatro Nacional Manuel Bonilla se montaron obras como el Ballet de Antioquía, tambores japoneses, teatro de danza Harlem, diversas obras teatrales, entre otras actividades culturales. Con este tesoro en la ciudad solo queda cuidarlo y disfrutar del talento nacional e internacional.